Bueno, y en esta nueva edición de Agencia Paco Urondo TV, una coproducción que hacemos con Comarca Sí, trajimos dos legisladores, uno de la capital federal, Edgardo Forn, y otro de la provincia de Buenos Aires, Adrián Grana. En realidad son de la misma fuerza, se inscriben en Nuevo Encuentro, la fuerza que fundó Martín Sabatella. Y desde esta perspectiva de lo que es un poco el progresismo en Argentina, analizan las situaciones más críticas que se fueron dando, sobre todo la primera mitad del año en la capital federal y en La Plata. Esto es la problemática de los acuerdos o no que se hacen con el macrismo en la ciudad y la discusión sobre la policía comunal, que fue una discusión muy caliente en los recientes meses. Discusión que va a seguir dando que hablar. Espero que disfruten este programa como lo disfrutamos nosotros. Bueno, y estamos ahora con el legislador porteño Forn, que es bueno, del bloque de Nuevo Encuentro y además es dirigente cooperativista, bueno, es el responsable del Instituto Movilizador de Fondos. Bueno, y Nuevo Encuentro además, contamos un poco, es la mesa que integra el Partido Encuentro de Sabatella, pero además el Partido Solidario, de donde entiendo que viene usted, Forn, ¿no es cierto? Exactamente, el Partido Solidario, PSOL, cuyo máximo referente es Carlos Heller. Ahí está. Y bueno, la idea en realidad, usted es un especialista en cooperativismo, pero nosotros cuando invitamos legisladores, lo que tratamos de hacer es entender un poco el funcionamiento de la legislatura, porque a veces no tiene tanta exposición, porque estar en Capital Federal, el Congreso Nacional siempre se lleva la mayor atención de los medios, pero sí es a veces difícil entender cuando uno se pone a pensar la legislatura su funcionamiento en términos de que muchas veces el oficialismo, que es el PRO, el partido que conduce Mauricio Macri, generalmente, mismo dentro del oficialismo hay quiebres muy importantes, dado que ellos votan leyes que el mismo Poder Ejecutivo veta, y a partir de ahí se genera todo un sistema donde a veces salen leyes donde el PRO acuerda a nivel local con el Frente para la Victoria, acuerdos que a veces no se repiten o sí en el Congreso Nacional, o el mismo Frente para la Victoria a veces tiene disidencias internas, como bueno, se dio en las últimas semanas al respecto del pase de los organismos de derechos humanos locales, ¿no es cierto? La primera pregunta que te quería hacer es esto, ¿cómo ves la legislatura en realidad es una experiencia nueva, porque es a partir de la reforma de la Constitución de la ciudad de mediados de la década pasada? ¿Cómo ves el rol de la legislatura de la ciudad? Digamos, ¿tiene peso para decidir sobre las leyes? Digamos, lo que se hace en la legislatura, ¿es importante? Indudablemente, porque tiene que ver con la normativa que rige la vida de los porteños y las porteñas. Es el poder legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para conocimiento de los televidentes, digamos que cuenta con 60 diputados, es el número que establece la Constitución de la ciudad. Y en ese contexto, nuestro interbloque, yo pertenezco al bloque de Nuevo Encuentro, pero que está articulado con el interbloque del Frente para la Victoria, el Frente Progresista Popular, sumamos 17 diputados y diputadas sobre un total de 60. El PRO tiene 28. Esta sola enumeración indica que la correlación de fuerzas obviamente favorece al bloque oficialista. En ese contexto hay que procurar, cuando se quieren impulsar determinadas normas, leyes, declaraciones o resoluciones, acuerdos con otros sectores con los cuales a veces se llega a coincidencias y muchas otras veces no, porque hay miradas distintas sobre la política. Hay casos en los que por acuerdos o por necesidades de la relación inevitable entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, es la legislatura la que tiene que finalmente dar la última palabra en torno a determinados temas, que tienen que ver con, en algunos casos, transferencia de espacios públicos, regulación de utilización de ciertos ámbitos. Esto que vos mencionabas, que tiene que ver con la transferencia al Estado Nacional de centros o ex-centros de detención clandestina, era un tema obligado para la legislatura, porque además previamente fue resuelto por la Cámara de Senadores de la Nación y poco tiempo después por la Cámara de Diputados, y correspondía a la legislatura. Y esto no significa bajar banderas, significa establecer el marco normativo que resuelva finalmente un hecho que tiene que ver con la relación interjurisdiccional del Estado Nacional con el Estado porteño. No significa claudicar en ideas, en banderas o en reivindicaciones. Y por supuesto la legislatura
todas las semanas, que tiene un funcionamiento regular importante, resuelve en algunos casos leyes, en otros casos son simples resoluciones o declaraciones, pedidos de informes que hacemos nosotros, el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, nosotros recientemente hemos aprobado en la Comisión de Salud un pedido de informe para saber qué pasa con el centro de salud que está ubicado en la calle Fragata Sarmiento, a pocas cuadras de Avenida San Martín, que hace 5 o 6 años fue dispuesto por la legislatura como lugar de interés público, sujeto a expropiación, y que recién ahora estarían dándose los pasos para utilizar ese ámbito que está diseñado, armado como un centro de salud para darle provisión de servicios de salud a la Comuna 15. Claro. Entonces ahí el Poder Ejecutivo, a raíz de este pedido de informe, tendrá que decir qué está pasando, porque circulan versiones de que sería desnaturalizado el sentido para el cual fue declarado de utilidad. Bien, en ese sentido, arrancamos por ahí, la discusión con el pase de los centros clandestinos a Nación, que por supuesto tenía acuerdos a nivel nacional, pero terminó tomando estado público a partir de discusiones que sobrepasaron el ámbito de los legislativos. Digo, hubo una discusión muy fuerte que incluso se expresó al interior del interbloque del Frente para la Victoria. No digo que eso siempre sea la realidad, por supuesto que no, pero parece muy dificultoso la construcción a veces de consenso al interior del interbloque del FPV. ¿Vos lo ves así? En determinados casos puede haber dificultades. Ese fue un caso quizás emblemático de algunas diferencias. Claro, hubo 2 diputados del interbloque sobre un total de 17 que decidieron votar en contra por razones de conciencia, por razones de compromisos con algunos de los organismos. Nosotros votamos positivamente porque coincidimos con la necesidad de darle carácter nacional a esos ámbitos, habida cuenta que hay una política de Estado que se ha ido afirmando en los últimos 11 años que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Los juicios a los genocidas continúan y eso se reimpulsó a partir del gobierno de Néstor Kirchner. El mea culpa que hizo el recordado presidente Kirchner en la ESMA en el sentido de pedir perdón en nombre del Estado Nacional por todos los atropellos, las atrocidades hechas durante el periodo más oscuro de la historia argentina, marcó un momento clave que continúa. Y en el debate interno, incluso durante la sesión, en la que finalmente se decidió por 41 votos esta transferencia, yo personalmente, no voy a dar el nombre de quien me llamó, pero me llamó un dirigente importante del ámbito de los derechos humanos para preguntarme cómo íbamos a votar. Y yo le dije que íbamos a votar afirmativamente. Y le dije que había organismos de derechos humanos que estaban a favor de esa decisión. Y entonces esta persona, por la cual tengo un gran respeto, me dijo, bueno, pero esos están con el gobierno. Con lo cual quedó claro que el debate de fondo era o estar a favor del gobierno nacional o no. Y nosotros estamos a favor del gobierno nacional en esta política que indudablemente respeta en forma irrestricta todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Claro, pero no quería especificar eso, pero el hecho de que se concentren los organismos en Nación y ante un escenario potencial de cambio de gobierno, un giro un poco más conservador a partir de 2015, ¿no puede eso perjudicar que haya mayor distribución de organismos de derechos humanos en distintas jurisdicciones y de esa manera que quede menos atado a gobiernos más de giro conservador? Difícil más de giro conservador que macrismo, pero en todo caso siempre uno imaginaría que a priori que no esté concentrado en una sola jurisdicción da más posibilidades a que haya mayor autonomía de los organismos. Esa es una hipótesis, pero se ha creado, a diferencia del Instituto Espacio para la Memoria, un consejo consultivo que le da lugar a la participación de todos los organismos. Claro. Bien. Y esto es muy importante. Por el otro lado, se preserva el trabajo de quienes se venían desempeñando en el IEM, el Instituto Espacio para la Memoria, con lo cual no se vulneran derechos de los trabajadores. Y se crea un ámbito consultivo importante, claro, no es el carácter, digamos, autónomo o autárquico que tenía el IEM, pero igualmente adquiere un relieve muy importante en todo lo que hace a la definición de políticas, insisto, donde todos los organismos tienen un espacio para la participación, para la opinión, para incidir en lo que es el rumbo de la política en esta materia tan importante. Bien, y el segundo eje, que es con respecto a esto que vos explicabas al principio de la nota sobre la dificultad para aprobar leyes y la necesidad de acordar con el oficialismo local, que es el PRO. Sobre todo el año pasado, en la campaña electoral, donde finalmente Pino Solanas se posicionó como el senador por la minoría, el senador nacional por la minoría en la Ciudad de Buenos Aires, una parte de su campaña la planteaba sobre un supuesto pacto espurio que se sostiene en el tiempo entre el Frente para la Victoria
y el PRO. Digo, ¿te parece que hay algo que ha sido base material de planteo para que por lo menos el planteo de Pino Solanas tuviera base electoral, digamos, tuviera una respuesta positiva en su electorado? Ese discurso del pacto PRO-K, como suelen decir algunos de los integrantes de la legislatura, evidentemente no tiene asidero. En primer lugar, hay que tener en cuenta que existe un gobierno nacional y un gobierno de la ciudad, y como expliqué al comienzo, hay aspectos que necesariamente requieren la convalidación de la legislatura. Por ejemplo, si el gobierno nacional adjudica terrenos en el barrio, en alguno de los barrios porteños, Soldati puede ser, por ejemplo, la legislatura tiene que convalidar eso porque está destinado a construir viviendas populares en el marco del plan Procrear. El hecho de que nosotros votemos positivamente una iniciativa de esta naturaleza no significa que claudiquemos ante el PRO, significa que estamos formalizando una transferencia, una adjudicación de un espacio público que es vital para atender necesidades postergadas durante larguísimo tiempo de la ciudadanía porteña. A eso no se lo puede calificar de pacto entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o la fuerza política que representa, que es el PRO, y el Frente para la Victoria. Tiene que ver con cuestiones de gobierno de jurisdicciones que requieren determinados intercambios. La Ciudad de Buenos Aires no es una isla que está aislada del resto de la República Argentina. Y hay un sinnúmero de situaciones en las cuales, por ejemplo, si hay que resolver la asignación, como dije, de un espacio público, el tema de los residuos, que tiene que ver con la interjurisdicción entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, temas que tienen que ver con políticas que engloban a toda la región metropolitana, inevitablemente en algún momento hay que sancionar una ley, un marco normativo que posibilite eso, si no, queda impedido, queda frenado. Llamar a eso un pacto espurio entre fuerzas políticas es una chicana electoralista absolutamente, porque en definitiva, en determinados temas, los sectores que se alinean con Pino Solanas o con otra de las corrientes opositoras al gobierno nacional, finalmente en más de una situación terminan acordando, sobre todo en temas que tienen que ver muchas veces con el endeudamiento de la ciudad. Nosotros hemos manifestado nuestra oposición al endeudamiento en moneda dura, en dólares, mientras que sectores que están en ese otro espacio, el interbloque de UNEN, han acompañado. Y sin embargo nosotros no hacemos proclama del pacto entre esa fuerza política y el PRO. Evidentemente hay acuerdos y después se dice y se sabe que hay algún tipo de prebenda o recompensa, que se ve sobre todo cuando termina el periodo legislativo y algunos de los personajes que votaron positivamente determinadas iniciativas del partido oficialista terminan ocupando cargos en determinados ámbitos como para darle continuidad. Que han reciclado, bueno, que pasa mucho en la justicia de la ciudad, ¿no? Que y en la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. Claro. Bueno, Form, le agradecemos muchísimo la visita a Agencia Paco Urondo TV. Un gusto, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos una vez más en Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí. Y en esta oportunidad seguimos indagando sobre la legislatura bonaerense. Hemos tenido un programa donde ya charlamos con Viviana Nocito, que es de San Fernando, con Karina Nazábal, que es de Lanús. Y en esta ocasión nos viene a visitar Adrián Grana. Te agradecemos mucho la visita, Adrián. No, por favor, gracias a usted. Bien, bueno, el tema de agenda que no se puede evitar y que va a continuar, y en términos de pensar también algo que en los medios está muy presente, que es seguridad, pero también el rol del Estado y cómo el Estado logra administrar seguridad sin violar derechos, es toda la discusión a propósito de la policía comunal. Finalmente fue aprobado el proyecto. Tuvo media sanción en diputados y en el Senado de la Provincia de Buenos Aires se logró la sanción en general de esa media sanción, y falta el votar en particular. Hubo un cuarto intermedio, creo que fueron senadores radicales los que se levantaron y bueno, hubo toda una discusión ahí que nos parecía que al conjunto del Frente para la Victoria, al Nuevo Encuentro, nos parecía que había que profundizar el debate y que era bueno que todos estén a favor o en contra y por lo tanto, bueno, se generó un cuarto intermedio tratando de
intentar de que todos los bloques estén en el recinto, no se logró y evidentemente se debe haber caído la sesión. Por lo tanto, hay que pasar a una nueva sesión donde se vote en particular cada uno de los artículos. Ahí Marcelo Saín, compañero tuyo, tuvo un rol preponderante y en algún punto, bueno, el Frente Renovador dice que desvió los propósitos originales del proyecto de policía comunal. Del de ellos. Claro. A ver, lo primero que tiene que entender el Frente Renovador, que en democracia lo que se constituye, digamos, una ley es el producto de los consensos que se logran constituir. Y nosotros hemos trabajado muy fuertemente. Nosotros hemos tenido una mirada muy crítica de las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, del gobernador Scioli, primero con el ministro Casal y hoy con el ministro Granados. Pero lo que entendemos que más allá de esas... ¿Es peor la gestión de Granados que la de Casal? Difícil, ¿no? Es una pregunta muy difícil. Yo creo que tienen un sesgos estéticos distintos, pero una lógica muy parecida o central, que tiene que ver con el autogobierno de la policía de la provincia de Buenos Aires, que nosotros creemos que es uno de los principales problemas de la institución. Claro. Nosotros creemos que la fuerza política la tiene que comandar, la fuerza policial la tiene que comandar la política, tiene que haber un fuerte cuidado, un fuerte resguardo de la institución para que vuelva a ser una institución de la democracia y no que sea una corporación más de nuestra provincia que se regula a sí misma. Entonces ahí creemos que nosotros somos partidarios de una gran reforma de la policía provincial, creemos que hay que democratizarla. Hay que volver al camino de una policía que efectivamente sea capaz de prevenir y reprimir el delito complejo de la provincia de Buenos Aires, y no que veamos una policía como la que estamos viendo en este momento, que muchas veces alguno de sus miembros está comprometido con el delito y con los sectores mafiosos de nuestra provincia. Por lo tanto, hace falta una gran reformulación de esa institución, recuperarla como una institución de la democracia para que nosotros podamos tener efectivamente una lucha contra el crimen organizado verdaderamente genuina, eficaz y eficiente, cosa que hoy no tenemos. Y con respecto a la declaración que hizo Scioli de emergencia securitaria en la provincia, ¿eso te parece que tuvo algún efecto? A ver, yo creo que esa emergencia no ha generado, no genera nuevas situaciones. Nos parece que hay algunos reflejos que vienen post-emergencia que son malos, esta cosa de que en algunos municipios se hayan empezado a hacer racias, como en la época de la dictadura, bajando a los ciudadanos de los colectivos, como cambiando la presunción de inocencia por la presunción de culpabilidad de la ciudadanía. Digo, estas cosas nos parece que son terribles porque la verdad es que esos conceptos son los que generan más violencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos una policía que, a partir del Estado de Derecho, a partir del respeto de los derechos humanos, sea capaz de reprimir el delito. Y esa represión del delito tiene que ver, sobre todo, atacando los grandes nichos delictivos, que es el crimen organizado. Por eso nosotros creemos que la policía de la provincia tiene que seguir trabajando en su reformulación y en su especificación para trabajar contra el crimen organizado. Y por eso la creación de una policía comunal que sea capaz de atacar el delito menor y a la delincuencia menor en términos de prevención, pero también de represión de ese delito, y que tenga también, me parece que esta es la gran oportunidad que tenemos en este marco de lo que nos brinda la Policía Municipal, crear una institución desde una perspectiva democrática de la seguridad, como se viene trabajando, con un profundo respeto de los derechos humanos y con mucha capacidad de intervención territorial. Bueno, con respecto a eso, y muy vinculado al tema securitario, que es uno de los ítems que marca muchas veces la agenda electoral, una de las posibilidades más fuertes es que el gobernador de la provincia gane las internas del Frente para la Victoria, al menos con las encuestas que uno tiene. Digo, ustedes que ya en algún punto comparten o pueden ver de cerca la gestión del gobernador, si Scioli ganara el Frente el PASO del Frente para la Victoria, ¿el Nuevo Encuentro acompañaría esa candidatura? ¿Cómo lo piensan? Nosotros, la verdad que todavía no hemos definido candidaturas y básicamente no hemos definido ni las del Nuevo Encuentro ni a quién apoyaríamos
en el caso de las candidaturas que no decidamos cubrir. Nosotros creemos que para nosotros hay una principal preocupación, que no tiene que ver con quién va a ser el candidato o quién va a ser el presidente del 2015. A nosotros lo que nos preocupa es encontrar mecanismos para darle continuidad al proyecto político que inició Néstor Kirchner en el 2003, que hoy conduce Cristina, y que tiene que ver con la posibilidad de darle... De reforzar lo que viene pasando, de cristalizar de alguna manera el proceso político que vive la Argentina, de manera tal de poder profundizarlo. Venimos de hace 2 días de anuncios de la presidenta que dan cuenta del futuro. 2 anuncios en 2 días. 2 anuncios en 2 días, pero a mí me llamó poderosamente la atención el carácter de futuro de los anuncios de salud y de jubilación. Digo, esta idea de construir futuro a partir de esas medidas que me parece que son sumamente importantes. Estamos planteando que hay 19 vacunas en Argentina que previenen vida. Es decir, que da la posibilidad de que haya más vida. Esto me parece central, y lo que nosotros necesitamos después del 2015 es que este proceso continúe. ¿Y te parece que puede continuar, digo, con las reformas que, por lo menos en la tradición argentina, las reformas más importantes se originan desde el Estado? ¿Te parece que esas reformas se pueden continuar aún no estando Cristina Kirchner de presidenta? Lo que pasa es que Cristina, digamos, lo que nosotros no estamos acostumbrados en Argentina es que haya liderazgos políticos. Hace mucho tiempo que no hay liderazgos políticos por fuera del gobierno. Lo teníamos no tan presente con Cristina, cuando era Cristina el primer mandato y Néstor estaba ahí. No estaba tan presente porque justamente son Cristina y Néstor. Eran Cristina y Néstor. Por lo tanto, yo creo que Cristina va a ser un liderazgo político post-2015 muy importante. Y yo creo que va a ser un poco el fiel de la balanza de lo que pasa hacia adelante. Por lo tanto, lo que creemos que hay que definir es el contexto, el continente del kirchnerismo. Desde ese kirchnerismo podemos ir hacia otro tipo de concertaciones, no necesariamente hay que hegemonizar siempre las concertaciones, y creo que el kirchnerismo va a tener un rol muy importante en la etapa que viene. Y de alguna manera... Aún fuera del gobierno del Poder Ejecutivo Nacional. Aún fuera del Ejecutivo Nacional. De alguna manera esa construcción política y social que ha significado esta década ganada va a ser de alguna manera lo que condicione el futuro de la Argentina. Y yo creo que en ese sentido esa condición va a ser de mayores niveles de transformación y de profundización del proceso iniciado. Nuestra preocupación central hoy es gestionar, ayudar a construir cada vez más el liderazgo de Cristina, y que ese liderazgo sea el que determine los próximos 4 años, 2015-2019, en un sentido de transformación y profundización del proyecto. Adrián, te agradecemos mucho la visita a Agencia Paco Urondo TV. Gracias, cuando quiera. Bueno, y en Agencia Paco Urondo TV, esta coproducción que hacemos con Comarca Sí, estuvimos con Edgardo Form, que es legislador por la Ciudad de Buenos Aires, y con Adrián Grana, que es legislador también, pero por la provincia de Buenos Aires. En los 2 casos, los 2 legisladores pertenecen a la Fuerza Nuevo Encuentro, la fuerza creada por Martín Sabatella, y quisimos discutir con 2 legisladores, del progresismo, para pensar un poco en qué situación, cuáles han sido los debates que marcaron un poco la primera mitad del año en ambas legislaturas. Esperamos que hayan disfrutado este programa igual que nosotros.